Hola, ¿cómo están? Eh, Les deseo muy buen día, espero que estén increíbles, que estén geniales y que estén en casas encerrados. Ahorita está muy de riesgo el salir a la calle, cuídense, protéjanse. Les invito, primero les recuerdo, mi nombre es Adriana Bermúdez. Recuerden que siempre en la plataforma de www.latinoamerica 33 hay contenido de temas importantes para ustedes, temas de interés, que sé que les puede ayudar muchísimo. Entren a la plataforma, por favor. Síganme en mis redes sociales, ya saben que soy Adriana Bermúdez Cortés. Se los repito, síganme en Instagram, que es Adriana-Berco. Síganme en la página Reflejo de Luna, que es una página de reflexiones donde hablo de todos los temas habidos y por haber. Y de hecho, el día de hoy hago este video con la intención de ayudar a una personita o a muchas personas de ustedes. De hecho, hasta para mí me sirve esto porque es un tema no que me apasione, sino que me interesa porque yo lo viví personalmente. Entonces, me gustaría mucho hablar, y de hecho el tema del video es la fortaleza con los retos de salud cuando llega algo inesperado, algo que te sorprende, que no sabes cómo actuar y cómo se mueven las emociones y cómo trabaja tu cerebro para que tú puedas enfocarte en ese momento, en la situación y en lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, como pueden ver, el calendario de diciembre, estamos a 2 días de Navidad. De antemano les invito a que quédense encerrados en su casita, trabajen desde casa, tomen las medidas de higiene y de precaución. Si tienen que salir a trabajar, bueno, pues ya sabemos que todos nos estamos exponiendo de alguna manera, pero deseo que de verdad todos estén bien y puedan abrazar a su familia y puedan estar en convivencia dentro de su casita y valoren de verdad, valoren todo lo que tienen porque no saben que cuando se va alguien de la familia es muy complicado el levantar el ánimo. Hoy estoy aquí y mi mensaje de hoy es precisamente transmitirles el poder de la resiliencia, el saber cómo manejar situaciones cuando te presentan retos de salud, tanto para cuando tienes un hijo o tu pareja, o suceden cosas inesperadas, ¿verdad? Algo que de repente no podemos controlar porque está fuera de nuestro alcance, pero que a la larga tiene solución y vamos a empezar. El día de hoy es el tema de la resiliencia, el poder de la mujer y del hombre, de cómo salir adelante cuando tenemos crisis emocionales. Una crisis emocional existencial nos lleva a caer en depresión, a caer en momentos de miedo, de algo que no conocemos obviamente, no sabemos cómo actuar, perdón por los ruidos, pero no puedo grabar en otro lugar, este, por, por precaución. Vamos a hablar, en la semana yo les hablaba de 4 puntos que son bien importantes cuando se nos presentan retos de salud. Retos de salud cuando de repente nos dicen que o nos diagnostican a alguno de nuestra familia y nos dicen que tenemos un reto, que tenemos que salir adelante, pero no sabemos cómo digerir la situación. La gente que, por ejemplo, de repente estamos bien y van a checar, tanto hombres como mujeres, porque ya se está dando el resultado que también el cáncer de mama da a los hombres. El cáncer es una parte muy importante, características de nuestras familias que de repente nos sorprenden, ¿no? Cuando nos dicen, ya sabes que tienes cáncer y no sabemos cómo manejarlo, porque nos pega primero emocionalmente, no nos cae el 20 y yo creo que ante cualquier situación de enfermedad, de salud, nos mueve mucho, nos mueve y de repente no sabemos cómo actuar. ¿Sí? Entonces vamos a aprender el día de hoy a saber cómo actuar, a enfocarnos en lo que nos está sorprendiendo en ese momento
y voy a dar testimonio de dos personitas que en lo personal en la página de Reflejo de Luna me dijeron que comentara, que es la mujer cómo enfrentó es un testimonio de una mujercita que cómo enfrentó la situación con su esposo cuando le vino un derrame cerebral, y yo creo que vamos a empezar por esa parte. No voy a mencionar nombres, es una chica que me pidió que hablara del tema. Voy a quitar los lentes para que puedan verme mejor. este, bueno, vamos a empezar. Ella me expuso que hace algunos años, estando a punto de dormir con su esposo, estaban terminando una reunión un domingo y de repente su esposo tenía algunas horas antes un dolor de cabeza, pero que no lo manifestó en ese momento, sino cuando ya iban a dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella me comentaba que en ese momento, cuando van a acostarse, su esposo se gira y le decía que le dolía la cabeza, y de repente empezó a convulsionar. Fíjate hasta dónde llega el alcance emocional que tenemos. El chip se enciende. En todos es diferente, eso sí se los aclaro. En todos actuamos de diferente manera. ¿Sí? La adrenalina nos hace trabajar la mente a carreras y a marchas forzadas. ¿A qué voy? Ella es una mujer que tiene una fortaleza inmensa, porque déjame decirte que ella actuó de inmediato. Cuando vio que su esposo estaba convulsionando, llamó a una ambulancia. Gracias a Dios lo atendieron, llegaron a tiempo, lo detuvieron, pero no pudieron detener un derrame cerebral. Fue un golpe tremendo para ella, fue un golpe tremendo para sus hijos y para su entorno. Obviamente fue algo muy inesperado, algo que le dolió a toda la familia, y ella me comentaba que su lucha constante fue lo que yo platicaba hace unos días en Proyecto Radio, en el programa, que pasamos por cuatro cosas muy fuertes. Yo creo que primero es como la sorpresa del que no sabes qué hacer. Cuando ella pasa por esta situación y le golpea tan fuertemente, ella actúa. Cuando ya está en el hospital su esposo, pues obviamente empieza con el miedo. Los 4 puntos importantes que yo les mencionaba, ¿no? Que yo les mencionaba, porque cuando no conocemos algo, el miedo es algo que nos invade de inmediato. El miedo es lo primero que se transforma cuando nos llega a nosotros ese tipo de situación, porque tienes que trabajarlo y sacar a tus hijos y platicar con tus hijos y contigo mismo y decir qué es lo que sucede, esto es lo que sucede, y platicar tal cual son las cosas, porque no sabes qué es lo que va a pasar después. ¿Sí? Ese miedo lo tienes que transformar en actitud positiva, en enfocarte, tienes que enfocarte en lo que vas a hacer, porque tienes que sacar a esa persona de ese mundo de desesperación, porque de verdad, ella gritaba desesperadamente, pero decía que nadie la escuchaba. Y es tremendo cuando sientes que nadie te escucha, porque no sabes a dónde correr. Entonces, de inmediato ella acudió a sus hermanos. Afortunadamente fue atendido, pero les comento, fue un proceso muy fuerte, donde obviamente llegó el enojo y se preguntó, como todos nos preguntamos cuando tenemos problemas, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y nos da coraje, nos da rabia, porque también no sabemos cómo actuar ante esas situaciones. Es muy complicado, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente empiezas a generarte culpas, porque crees que a lo mejor por tu culpa, por un descuido, porque no hiciste caso. En este caso, ¿no? Ella, por ejemplo, sabía el antecedente que le dolía la cabeza a su esposo, pero vamos, no contemplaron que fuera algo tan severo, ¿no? Como pues un derrame cerebral. A la larga, el poder de la mujer, de la fortaleza de ella en específico,
fue el que tenía el reto encima, entonces tenía que salir a trabajar, ¿sí? No sabía manejar, tuvo que aprender a manejar, a conducir auto, porque pues obviamente se hizo ella, aunque él también trabajaba, él perdió su trabajo por obvias razones, entonces ella que tenía que cumplir como madre y padre de familia, al final de cuentas como líderes de casa o lo que representamos como padres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella se enfocó en darle solución inmediata al problema. No es que haya bloqueado sus emociones, porque esas las tenía. Sin embargo, la formó de una manera diferente y empezó a transformar su vida. Sí, fue un proceso muy largo y te puedo decir que al comentarme ella y al platicármelo, porque me lo dijo a mí personalmente, que fue un proceso muy complicado porque la familia obviamente de su esposo la criticaba, la criticaba, la insultaba, le decía que era su cruz, que al final de cuentas era su marido y era responsabilidad de ella. Bueno, es una responsabilidad compartida, ¿estás de acuerdo? Que cuando sucede este tipo de situación de salud, pues obviamente todos debemos unirnos con esa fuerza y dar lo mejor de nosotros para apoyar. Entonces, eh, ella fue señalada porque dijo que como era su marido, su familia por parte de él era su marido, tenía que y estaba obligada a, y su responsabilidad era, ¿sí? El sacar adelante a su marido. No había necesidad de que se lo dijeran. Ella sabía, ¿sí? Aún con miedo, aún con el enojo, aún con la culpa, ¿sí? Y aún con ese tipo de responsabilidad, el de decir, ¿por qué yo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que moverme? Ah, bueno, empezó a buscar médicos, empezó a buscar las soluciones inmediatas para lo que en ese momento su esposo le estaba requiriendo, estaba necesitando, porque él necesitaba de cirugías, necesitaba de rehabilitación, porque perdió mucho de la parte motriz, la motricidad de su cuerpo, y obviamente sus recuerdos se fueron prácticamente 45 años, se le olvidaron. Entonces yo lo vi a él, de eso han pasado 4 años donde ella de verdad es una mujer tan fuerte, de verdad, tan fuerte, tan disciplinada, porque creo que lo primero que te queda es ser disciplinada. Empezó a disciplinarse. Ella empezó con un esquema de autodisciplina. Se enfocó en trabajar no solo en ella, sino en sus hijos y en su esposo y en su estilo de vida, en cómo estaban manejando toda la situación. Gracias a Dios, a pesar de que han pasado 4 años, él camina, él habla, han aparecido recuerdos, empieza a recordar nombres, pero aún sigue siendo señalada. Y te aseguro que a nadie nos gustaría estar en sus zapatos, porque es como tener un bebé, ¿no? Entonces se convirtió de alguna manera otro hijo más. Entonces en vez de cuidar a 2 hijos, ahora tiene 3. Y sí es difícil para ella y sus emociones a veces se encuentran, a veces se desespera, a veces se enoja, pero me dijo, ¿sabes qué? Háblalo, porque somos muy fuertes las mujeres para trabajar con este tipo de situaciones. Y es verdad, todos tenemos retos. Por ejemplo, en otro ejemplo a que voy a cerrar con esto, ella, espero que hayas quedado satisfecha. No tienes la culpa absolutamente de nada, nadie tiene la culpa de lo que sucede. La vida nos golpea de maneras distintas, ¿sí? Esta fue una experiencia de vida que les estoy platicando, pero hay muchas historias, hay muchas historias. Otra historia que me compartieron fue el dolor
de cuando estás esperando un bebé y ya tienes hijos, el dolor de perder a un hijo. A un hijo cuando se adelanta el parto y no sabes cómo actuar porque tus emociones también es de llorar, de mucho llanto, de desesperación, e ir esperar la noticia, pues más bien no esperas la noticia que te agrada, ¿no? Sino que llega la noticia donde te dicen que pues, tu bebé no sobrevivió al parto y es muy complicado porque vives a través de los años con esa zozobra, esa tristeza que se quedó. La culpa nuevamente vuelve a aparecer porque crees que fue tu culpa el que haya perdido la vida de tu bebé. No era el tiempo. Creo que los tiempos de Dios son perfectos, pero créeme, te duele y te lastima y nunca olvidas ese hijo y lo sigues contando como un hijo más, ¿no? Yo puedo decirte, yo tengo 3 hijos, sin embargo pude tener 4 o 5 hijos porque perdí 2 en el trayecto de mi vida y fue muy doloroso y hasta la fecha lo sigo contando. Entonces es complicado. Siempre te digo que todo lo que yo hablo aquí te lo estoy hablando de corazón porque todos y todas pasamos por momentos muy difíciles, muy complicados. Otra cosa que yo te quería mencionar, o no te quería, te voy a mencionar, es cuando nos sorprende el cáncer. Cuando nos dan la noticia de que alguien de nuestra familia, la gente que más queremos, tiene cáncer, ya sea de seno, en el útero, de pulmón, sabes que el cáncer es abrasivo, pero más que abrasivo, desgasta mucho a nivel emocional, primero al paciente, a la persona que lo está viviendo, porque créeme que el proceso no solo lo vive ellos, sino lo vive la familia y su entorno. Y es muy complicado el que te levantes primero cuando llega la noticia, te desgastas emocionalmente y lloras, y tienes derecho a llorar, porque no te hace menos. Eres un ser humano y al final de cuentas tienes que sacar esas lágrimas, es una parte del desahogo, ¿sí? Pero tienes que poner tu mente y tu chip y decir, tengo que actuar, porque si yo me detengo esto va a avanzar, ¿sí? Si yo me estanco a nivel emocional, no voy a poder sacar adelante esta situación. Y así es, primero te sorprende, la familia llora, a la familia le duele, y se empieza a hacer un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es la familia, su entorno, donde estamos en ese momento, que es muy complicado, sí, pero sí se puede. Déjame decirte, y te entiendo y me pongo en tus zapatos porque yo también viví esa parte. Cuando tienen cáncer es muy doloroso ver que tu familiar va a las quimioterapias y las recibe y es un proceso muy largo de tiempo. Llegan, llegan a ser entre 6 meses y llegan hasta año y medio de quimioterapias. Y yo lo vi y lo vi hasta con un niño que recibió 62 quimioterapias, un niño de 12 años. Y el ver la fortaleza de los padres, créeme que de verdad dices, wow, es increíble cómo se manejan a nivel mental. Ese apoyo y la retroalimentación que ellos se daban, el hablar y el saber escuchar, hicieron lo posible que su hijo saliera adelante. Y después de las quimios, déjame decirte que se reciben radios. Entonces, las radios también son abrasivas en el aspecto en que te afecta también tu cuerpo. La quimioterapia, déjame decirte que cuando sales de quimioterapia, los primeros días después, es un desgaste físico porque no se detienen los vómitos. Es un problema de salud muy complicado, donde se va el hambre, donde no apeteces absolutamente nada, nada entra a tu estómago y empiezas a bajar de peso, empiezas a deteriorarte, empiezas a perder tu cabello, tus cejas, todo lo que entre comillas te hace bonito o bonita. Cuando empiezas a verte en el espejo, te empiezas a deprimir. Entonces caes en un cuadro de depresión, pues terrible, porque ya no, sientes que ya no eres la persona que veías en el espejo, ¿no? Te sientes totalmente diferente. Y la vida te cambia porque empiezas a valorar un poco más o más todavía lo que se está viviendo. Es un proceso complicado. Les abrazo de verdad a todas las personas que han pasado por retos con cáncer,
porque de verdad les admiro y les respeto porque han sobrevivido y son sobrevivientes de problemas muy, muy, muy difíciles, ¿sí? Hay gente que, pues bueno, no logra vencer el cáncer y es tan abrasivo, de repente siento a veces que se poda y que regresa, pero yo creo que también en mucha parte está en la mente. Y no con esto quiero decir que todo, para que no vayan a criticar esa parte. A nivel mental te haces muy fuerte porque tienes que saber, ser resiliente, levantarte y salir adelante, porque todavía tienes metas, tienes objetivos y tienes proyectos de vida, ¿sí? Y eso lo debes de compartir con tu familia. Cuando se pierde esta batalla contra el cáncer, deja un dolor inmenso. No hay manera de reponerte el dolor de la pérdida de alguien que tú querías, ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo. Y, y si eres tú, si se pierde la vida, dejas, yo creo debemos de empezar a sembrar cosas hermosas para que si en algún momento tú te vas, puedas dejar un legado de sabiduría, de enseñanza, de saber que eres una persona fuerte y que eso fue lo que mostraste y dejaste huella en cada uno de las personas que estuvieron muy cerca de ti. El cáncer es muy fuerte y de verdad admiro a las personas que saben sobreponerse al dolor. No cualquiera lo hace. Yo les subí un video hace escasamente 2 días donde les comentaba de la pérdida de un familiar de ser querido que yo quería mucho, pero el trabajo me levantó. Esa es la parte de la fuerza de la mujer, o la parte de la fuerza que tenemos hombres y mujeres, donde te tienes que levantar. No es que te tengas que levantar, la vida te hace que te levantes, porque si tú no te mueves, nadie se mueve alrededor, y se los he dicho muchas veces, o se los he platicado muchas veces. En el video anterior que hablaba de autismo, que es mi biografía, mi vida, yo les decía que mostraba ira, que mostraba culpas, que mostraba miedos. Te tropiezas en el camino porque no sabes cómo actuar. Primero vas por un camino muy, muy plano y de repente se torna pedregoso. El significado que da es que hay retos importantes. Los retos son lo que todos o comúnmente te dicen problemas, ¿no? De repente, pues bueno, hay gente que te dice, pues tienes un problema de salud, pues, como el cáncer. Perdón, pero no es como todos una gripa, ¿no? Es un reto muy fuerte de salud, donde se desgasta uno también emocionalmente, económicamente. Como lo comentaba de la chica hace un momento, también fue un problema de retos emocionales, no solo económicos, sino físicos y emocionales, porque su desgaste era mucho. Tenía que ser madre y padre, tenía que trabajar para llevar comida a su casa, tenía que llevar a rehabilitación, tenía que contratar personas para que fueran a casa a rehabilitar a su esposo. Y gracias a 4 años arduos de trabajo, su esposo está caminando, está con ciertas limitaciones, déjame decirte, pero ha alcanzado a recordar, ya habla un poco más. De verdad aprende a hablar el lenguaje de ella, porque ella decía que a veces se complicaba y no le entendía. Ya aprendió el lenguaje de él y ellos ya tienen una comunicación y lo lograron. Las personas con el reto de cáncer también es esa parte, ¿no? El abrazar, a tu ser amado, a tu ser querido, y darle todo el apoyo y mostrarle todo el apoyo. Las enfermedades son sumamente, trastornan tu mundo, trastornan tu vida y te vuelven a transformar. Siempre yo creo que la vida está llena de transformaciones, y cuando te llegan esos regalos poderosos, que siempre lo manejo como regalos, porque pues solamente te llegan a ti, no sabes ni por qué y de repente te enojas. Cuando pierdes a un hijo también, ¿no? Como que reclamas y dices, ¿por qué a mí? Y siempre estás como, ¿por qué a mí o por qué yo? O empiezas a buscar al culpable y caes en el cansancio, caes en la desesperación, te aíslas, en algunos casos empiezas a quererte quedar solo porque sientes que nadie te entiende. Y déjame decirte, eh, hoy nuevamente te lo vuelvo a repetir, yo estoy para ti. Deja tus comentarios por favor en la parte de abajo,
dime de qué tema quieres que hable. Hoy fue el tema de salud y de cómo tenemos que salir adelante con toda esta situación. Y es complicado porque tenemos que trabajar y aprender a ser responsables desde el punto de vista de cada uno, ¿sí? Es respetable cómo se piensa. No juzgues a la gente, por favor. Si antes no sabes su vida y no sabes cómo ha manejado su entorno, es muy complicado y perdón el ruido, no puedo evitarlo. Perdón, una disculpa, de verdad. Estábamos confinados en casa y no podemos ni salir a trabajar y ha sido una complicación tremenda, pero vamos a dejar o vamos a cerrar por el día de hoy con esos dos temas importantes que yo les decía que, bueno, la pérdida de un ser querido en la situación que sea, que es de salud, en la parte emocional siempre nos va a afectar. Lo importante es enfocarte. ¿A qué voy? A que debemos de empezar a actuar. Sí, debes de empezar a hacer, no debes de preocuparte, debes de ocuparte y dar una solución al problema que tienes enfrente, ¿sí? El reto que te presenta la vida y tienes que darle solución. No estoy diciendo que no sientas o que te reprimas, al contrario, háblalo porque hay siempre alguien que te va a escuchar, alguien que te escucha y alguien que va a estar